buenas tardes, encantado de compartir contigo, Edmalí, este live, muy interesante, yo creo, y un saludo a todos los que se van a conectar para seguirnos. Seguro que sí. Bueno, como un poco también me gustaría que iniciaras hablando de cuánto tiempo llevas en Italia y cómo has ido, entonces tú sondeando un poco todo de lo que vamos a estar comentando hoy. De hecho, para aclarar un poco aquí en el live también vamos a estar hablando no solamente de lo que ha sido el financiamiento de lo que ha sido el régimen venezolano a organizaciones importantes tanto en Italia como en España, sino también vamos a hablar un poco de lo que ha sido la propuesta desde 20 en cuanto a lo que es la operación para la estabilización y la paz, ¿no? Que hemos denominado, y que además recientemente María Corina ha sacado un artículo sobre ello y ya lo vamos a ir comentando. De hecho, lo voy a dejar fijado acá en los comentarios. Así que cuéntanos un poco sobre ti, Cosmo, cuánto tiempo llevas en Italia, cuánto tiempo llevas investigando sobre estos temas. Bueno, entonces yo me presento para los que no me conocen, yo soy como ya me has presentado, Cosmo de la Fuente y soy coordinador de comunicaciones de Venta Italia y la coordinadora nacional de Venta Italia es Luisa Ceccarelli, para que sepan un momento así como estamos organizados. Mira, yo ya viajaba bastante de Venezuela a Italia porque mi papá era italiano, mientras mi mamá tenía una parte italiana y una parte venezolana. Entonces yo ya conocía el país, pero siempre de vacaciones y por pocos días. Y estoy en Italia, que son ya casi 30 años. Yo me gradué en la Universidad de Torino, que está al norte de Italia, y bueno, y empecé con mi trabajo también de press office, trabajando en la oficina de prensa de la Universidad de Torino. Cuando comenzó a suceder todo lo que sucedió con nuestro país, que me quedó claramente, y donde yo nací, me crié y viví los años más bonitos de mi vida, entonces comencé yo también a ocuparme del chavismo, de Chávez, de los problemas hasta llegar a los días de hoy, escribiendo artículos y también investigando mucho porque nos dimos cuenta inmediatamente que también en Europa y en Italia el chavismo estaba poniendo raíces y así me convertí un poco no solo en periodista, pero en periodista de investigación de ese tipo. Qué bueno, Cosmo, qué bueno. Eso es muy importante. Y bueno, se me había pasado justamente presentarte porque más allá también de que tú hoy representas digamos, el área de comunicaciones, pues también tienes un trabajo de investigación desde antes porque eres periodista y a Sí, esto te dedicas. Entonces, eso es muy, muy importante. Justamente el tema que nos trae hoy, y bueno, yo sé que tú has venido también estudiando el caso particular de Italia, pero sí. el tema que nos trae hoy un poco a la discusión es justamente en el marco de lo que nosotros hemos propuesto y de lo que nosotros hemos denominado también como un ataque incluso a lo que ha sido no solamente Venezuela, sino la idea de Occidente, es justamente ver qué hay detrás o cómo comenzó el chavismo a anclarse por el mundo entero, porque muchas personas o muchos investigadores, muchas líneas de investigación han hablado de la gran influencia que ha tenido el chavismo y el Castro chavismo en general dentro de América Latina. Pero dentro de Europa todavía como que cuesta hablar un poco de eso, o finalmente también nos encontramos con estas frases famosas que dicen, bueno, pero es que el socialismo en Europa es distinto al socialismo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claramente como que allí van poniéndole como cierto grado digamos, de etiqueta a esto y claramente entonces cuesta un poco hablar entonces de la vinculación tan perversa y tan macabra que ha tenido el régimen desde hace muchísimos años en lo que ha sido Europa. Entonces, Claro. claramente hay que iniciar diciendo eso porque claramente la idea del chavismo en su momento, y siempre lo han dejado claro, no solamente en un proyecto llamado el Plan de la Patria, sino en cada discurso, en cada acción, era la expansión de esta idea por todo el mundo. Y claramente esto lo financiaron
con el dinero no solamente de un recurso como el petróleo, sino de todo el desfalco que le han hecho a la nación. Y de allí es que ellos han financiado a distintos personajes, a distintas organizaciones, que hoy por hoy no es casualidad que que esos personajes, que esas organizaciones hoy tienen un discurso tremendamente alejado de la realidad que vive Venezuela. Entonces, esto es importante destacarlo porque nos vamos a ir dando cuenta en ciertos grados sí, de participación en lo que es la vida política, incluso en la de España, y también quiero que tú nos hables de Italia porque sé que manejas eso, de cómo estos personajes han tenido tanta influencia y de hecho se han fotografiado abiertamente con estos personajes que Claro, tanto daño le han hecho a Venezuela, a nuestra ciudadanía, a nuestro país en general. Entonces, sí. no sé qué opinión te merece a ti esto. Mira, todos sabemos que en Italia, yo hablo de Italia porque tengo un poquito más la situación un poquito más clara. En Claro. Italia hay fuerzas políticas muy cercanas al chavismo, eso lo sabemos, especialmente una fuerza que en este momento está en el gobierno, que es el Movimiento Cinco Estrellas, con un pasado, antes que estuvieran al gobierno, con un pasado de activistas por la revolución que ellos llaman la revolución bolivariana, que es la revolución chavista, castrochavista. El movimiento Cinco Estrellas en estos últimos tiempos es un poquito más conocido en el mundo porque fue señalado por el ABC español por un supuesto financiamiento de 3,5 millones de euros que el chavismo en el 2010 Chávez y el de entonces Maduro, que era ministro de Asuntos Exteriores, habían entregado al consulado de Venezuela en Milán para que llegara al movimiento Cinco Estrellas. Ellos niegan, pero nosotros sabemos que tanto el régimen como sus partidarios habitualmente mienten. Eso es claro, ¿no? Que siempre no van a decir si es verdad, no es verdad. Eh, la primicia de ABC, que según muchos fue una primicia, la del 2010, en realidad para mí, para nosotros, para los venezolanos que estamos en Italia, no fue tan increíble, ¿no? Porque muchos dicen, no, es imposible. Para nosotros no es imposible, no es imposible. El asunto de Venezuela en estos últimos tiempos ha hecho ruido, mucho ruido, pero nadie de ellos del movimiento Cinco Estrellas ha negado o ha dado explicaciones. Se han limitado a decir que ellos en el 2010, cuando ocurrió el hecho, ellos no eran un partido político. Pero también esto logramos desmentirlo, porque mira, yo tengo unos datos que yo fui investigando y que descubrí que ellos desde el 2009 el movimiento ha funcionado como un verdadero partido político, porque Claro. existe un documento firmado por jueces de la, por jueces que yo puedo decirles también los nombres, pero no importa, emitido por el Tribunal de Nápoles. ¿Por qué existe este documento? Porque en esa fecha, en el 2009, el movimiento sacó unas personas que hacían parte del grupo, no sé, no conozco el motivo, estas personas denunciaron y ellos decían no somos partido, en cambio este tribunal de Nápoles dice que eran un partido desde el 2009, un año antes de ese supuesto financiamiento. Ujú. Entonces ya esta mentira eh, ya nos dice mucho, porque en realidad es Claro. muy verosímil y probable que este financiamiento lo hayan obtenido. Y yo uso el plural, porque esta de verdad es una lucha común de los venezolanos, aunque yo me haya dedicado a investigar. Y sabemos, y muchas veces hemos denunciado todo lo que vemos. Yo quiero decirte, por ejemplo, Sin pelos en la lengua, hemos publicado y hablado de las reuniones que el Movimiento Cinco Estrellas hizo con la Delcy Rodríguez, con los hermanos Rodríguez Mm. y también con Maduro y con los representantes del régimen en el 2017, en ocasión del aniversario del fallecimiento de Chávez. Mm. ¿Por qué ellos estaban allá? ¿Qué motivo tenían?
eso también es muy sospechoso. Aparte de eso, que hay evidencias por todos lados, hay fotos, hay vídeos, hay declaraciones, hay cualquier cosa que se puede averiguar. Y yo te digo también que yo tengo todo en una página que es familiafutura.com, donde hay todas las Buenísimo. pruebas y las evidencias, escrito en español, familiafutura.com, de todo lo que de todo lo que yo estoy diciendo. Yo personalmente hice público también un video de Di Battista. Di Battista es otro representante, un señor muy importante para el movimiento Cinco Estrellas en Ecuador, y esto fue antes del 2017, y él expresaba en este video toda su simpatía por la revolución castrochavista, declarando que soñaba que Italia también se convirtiera en algo similar. Y quiero decirte que durante la visita que hicieron a Delcy Rodríguez, estaban presentes tres representantes del movimiento Cinco Estrellas. Uno era Di Battista, el otro Di Stefano, que actualmente es el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así es. Ujú. Imagínate, y el ministro de Asuntos Exteriores es Di Maio, que es también de Cinque Stelle, de los movimientos Cinco Estrellas. Yo te lo digo en italiano como se llama el Claro, partido. claro, claro. Entonces, entre ellos se están organizando muy bien para hacer. Además, el lenguaje que usan, además de estas pruebas, de esas presencias, el lenguaje que usan es puro lenguaje revolucionario. Y Di Battista, hace como 15, 20 días, creo, no más tarde que un mes, llegó a hablar por televisión, y él dijo que lo bueno que sería una asamblea constituyente en Italia. ¿De dónde Mm, sacan estas palabras? Ellos tienen un ejemplo y tienen una persona a claro, seguir. totalmente. Pero yo no quiero, yo tengo unas preguntas que todos tendríamos que hacernos. Cuando tú dices, me paras y me dices para intervenir, porque son preguntas que cualquier venezolano en Italia Claro. tendría que hacerse, y no podemos quedarnos así sin pasar más allá y no decir, no puede ser. Estamos haciendo el mismo error, y también los italianos. No, en Italia no va a pasar eso. ¿Cómo no va a pasar eso? Eso ya está pasando. Ya Ya está está pasando ya pasando. hace muchísimo tiempo, claro. Es que mira, es que todo está conectado. Ahora que tú nos comentas estos casos por caso, que a mí me parece muy interesante porque ya lo voy a vincular de hecho con lo que tú estás comentando, Cosmo. Ajá. Lo primero es felicitarte porque tú dices que tienes registro de esto porque estás llevando un blog. Yo creo que esto es sumamente importante porque este tipo de investigaciones y de registros tienen que quedar para la historia. Es decir, a nosotros nos han borrado la memoria histórica prácticamente y nosotros vamos a necesitar de esto para poder hablarles con la verdad a los ciudadanos y que en la historia quede fijado realmente lo que sucedió y más bien nosotros busquemos que este adoctrinamiento que nos ha tenido a nosotros, digamos, bueno, desde hace más de 2 décadas, porque tenemos un adoctrinamiento muy fuerte por parte del socialismo y del comunismo en general. Yo creo que este tipo de investigaciones van a ser a futuro muy importantes para nosotros. Yo creo que la memoria histórica es sumamente importante. Y ahora, Sí. con lo que tú comentas de estos personajes, esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, tú comentabas el caso de Elsie Rodríguez. Para nadie es un secreto que actualmente en España se le dio pasada a Delcy Rodríguez, es decir, ella pasó tranquilamente por territorio español y fue avalada por el ministro de Transporte, que es Ábalos, que es el ministro del gabinete actual del Partido Socialista, que es el PSOE, y Podemos, que están gobernando en coalición. Entonces, hablando un poco ya de estos casos en específico, nos damos cuenta que los inicios, por ejemplo, del partido político Podemos, aquí en España, para los que no lo conozcan, abiertamente ellos hablaron y dijeron, y hay investigaciones, de hecho, que ha hecho ABC y han hecho distintos portales europeos que tienen su portal en español, donde se habla de no solamente del financiamiento, sino del asesoramiento que han tenido estos personajes que fundaron el partido político Podemos, el asesoramiento que le tenían a Hugo Chávez. Y nos damos cuenta también que hay fundaciones incluso metidas en esto. Hay una fundación que se llama Centro de Estudios
que fue, bueno, que está encabezada de hecho por Pablo Iglesias, que es el principal Ujú. líder de Podemos. Y esta fundación recibió entre lo que fue el año 2002 y 2014 no menos de 5 millones de euros de financiamiento del régimen venezolano. Entonces, ahí ya te das cuenta, bueno, y ni hablar de cuántos euros anuales han recibido a título personal estas personalidades, que no solamente es Pablo Iglesias, es un Íñigo Errejón, que casi nadie habla de él, que es un personaje que es joven, pero es tremendamente nefasto, lo que tiene de joven lo tiene de nefasto, que además él ha fundado su nuevo movimiento después de su separación de Podemos, porque él fue de Podemos, y ahora tiene un partido político que se llama Más País, creo que si mal no recuerdo se llama Más País, pero estos personajes, lo que ha sido Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, el mismo Zapatero y el mismo Monedero, que lo hablábamos tú y yo a título personal, que yo te decía que, bueno, muchas personas tienen a Monedero como un referente académico, como un referente catedrático, y lo que no saben es que él dentro de sus cátedras y dentro de las aulas, aquí en España, él se vanagloriaba de decir, y lo decía con orgullo, que él había sido asesor de Hugo Chávez. Entonces, bueno, hay un trabajo de hecho muy interesante y que yo también lo estuve investigando en la ABC, que hay un profesor que se llama Manuel Alcántar, y él es catedrático e investigador de la Universidad de Salamanca, de hecho, donde él tiene una investigación que se llama Los orígenes latinoamericanos de Podemos. Yo recomiendo que esto se busque porque esto es muy importante. Es decir, Claro, esto no es que nosotros digamos que estamos inventando, de hecho, hay evidencia de esto, es decir, Iglesias abiertamente viajó a Venezuela en su momento, se puso la camisa de los ojos de Chávez, todo lo que fue la imagen, la simpatía, incluso los mensajes de apoyo cuando Chávez muere. Entonces, no es un secreto para nadie esto, no es un secreto además la vinculación incluso no solamente de Iglesias, de Íñigo Errejón, como ya lo he comentado, sino de Zapatero incluso actualmente, cuando él se adhiere a estos procesos de negociación, de diálogo y demás, donde claramente tiene una fuente de financiamiento directa de lo que es la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, que es PDVSA, como nosotros lo conocemos, es decir, la empresa que maneja el rubro del petróleo en Venezuela, y que para nadie es un secreto también que se dice que Zapatero incluso tiene hasta una parte de la minería tomada en Venezuela. claro, Entonces, sí. ya te das cuenta de todo lo perverso, todo lo macabro de la influencia que ha habido, bueno, que no es casualidad. Es decir, vemos cómo Zapatero se burlaba además de todo este proceso cuando realmente nosotros sabíamos que estos procesos de diálogo lo que iban a hacer es dar más oxígeno al régimen, y de allí es que estas personas tan nefastas pues han tomado auge, han tomado partido. Entonces, lo preocupante de todo esto, Cosmo, sería lo que yo te comentaba al principio, es decir, el hecho de subestimar, no, bueno, no, es que el chavismo no va a Claro. llegar a España, el chavismo no va a llegar a Italia, el chavismo no va a llegar a Ah, Europa. sí, sí, No, claro. Ese es sí un lo hay. problema. Pero yo creo que todos hay que preguntarse. Comencemos con el principio. ¿Por qué solo Italia no reconoció a Guaidó? Eso es lo que nosotros teníamos y era nuestra esperanza en ese momento, el año pasado. No a pesar de que en el gobierno, cuando en el periodo que se tenía que reconocer a Guaidó, estaba la Liga de Matteo Salvini que apoyaba, hablando siempre apoyado, pero al final ganaron siempre los de 5 estrellas y no se reconoció. ¿Por qué el gobierno italiano y Di Maio, él está ahora como ministro de los Asuntos Exteriores, no se ocupa completamente de los ciudadanos italianos en manos de la dictadura en Venezuela, secuestrados, como Hugo Marino, por ejemplo, que está secuestrado en Venezuela, él tiene pasaporte italiano y ellos, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren molestar
a Maduro. ¿Qué le deben a Maduro? En el 2017, cuando ellos estuvieron en Venezuela, también participaron al encuentro de ALBA. Y en esa ocasión ellos hablaron de una conferencia que hicieron también en Italia, que se llamaba el amanecer de una nueva Europa. Tú sabes que amanecer en italiano se dice alba. Y en esa Mm. ocasión estaba el profesor Luciano Vassapollo de la Universidad La Sapienza de Torino, estaba Di Battista y Di Stefano, que aplaudían y hablaban del magnífico, fantástico gobierno de Maduro, que lo persiguen de Estados Unidos y que él quitó el hambre de Venezuela. Y esto sucedía en el 2015, esto fue. Entonces, Luciano Vassapollo es otro personaje muy peligroso, según mi opinión. Él es un profesor de la Universidad La Sapienza de Roma. Y lo vemos en muchas fotos con Maduro, con Delcy Rodríguez, siempre con los mismos. Y es el que organizó el evento en donde tenía que participar Germán Escarrá en Roma. Ese evento que fue tumbado por los venezolanos por las protestas que hicimos. Y es también uno que organiza a cada momento algo en favor de la dictadura, hablando del éxito que han tenido, del hecho y también son declaraciones que hacen los de Cinco Estrellas. Hacen declaraciones, la hizo también Di Stefano, la hizo Di Maio. Ellos dicen que en Venezuela logró ser uno de los países en donde la prensa tiene libertad de expresión, donde el hambre ha disminuido. Son todas cosas que ellos, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de lo que dicen de lo que dice Delcy Rodríguez y de lo que declara Reaza y toda esa gente. Pero entonces, si nosotros estamos escuchando barbaridades de este tipo, yo creo que los venezolanos en Italia, como los venezolanos en España, tendríamos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Porque es verdad que se escribe, se dice, se comparte. Yo, por mi parte, hago mis investigaciones y las denuncio. Pero hay que tratar de llegar más allá y no pararnos solamente en las cosas de siempre, hay políticas y no políticas, porque esta parte también es muy importante, porque nosotros ahora vivimos en este país. Yo en Italia, tú vives en España, estamos en Europa, y le debemos también avisar a la política, a los ciudadanos, a los españoles, a los italianos, lo que está sucediendo en el país donde nosotros estamos viviendo y que el peligro que corre Italia también, porque se está transformando, ya hay censura en Italia. Están votando gente de la televisión porque no está en línea con el gobierno. ¿Y el gobierno? ¿Qué gobierno tenemos? Tenemos el Partido Democrático junto con el movimiento Cinco Estrellas. Sí, sí. Esto es muy interesante lo que tú dices, Cosmo, porque de hecho acá también se nota claramente de que ha habido como una especie de hipocresía, por así decirlo, con respecto al tema también del reconocimiento del gobierno interino. Aquí nos damos cuenta que, bueno, se reconoció en su momento, sí, el interinato, y también hay una representación del interinato en lo que corresponde a lo que es la embajada, la figura de la embajada como tal de Venezuela en España, pero también nos damos cuenta de una dualidad de reconocimientos de embajadas, es decir, está la embajada tanto del régimen venezolano como la embajada del interinato, y realmente la que tiene todas las condiciones, o digamos la que tiene el reconocimiento específico para hacer cosas, es decir, para llevar a cabo realmente trámites, en fin, lo que nosotros sabemos cuando estamos afuera, incluso trámites de consulado que son como emisión de pasaportes, cartas consulares, en fin, todo eso está en manos del régimen, es decir, de la representación del régimen acá. Entonces, por un lado vemos cómo está ese reconocimiento al interinato, pero también vemos cómo está avalado por el mismo gobierno actual de España, que, por ejemplo, Delcy Rodríguez entrara a territorio español cuando se supone que esta es una de las principales personajes que está buscada internacionalmente y que nada más al momento de que ella pisara un país democrático como debería ser un país como España,
pues las fuerzas policiales debieron actuar en este caso, como no lo hicieron, sino que más bien lo ocultaron y se la llevaron prácticamente para que no ocurriera un acto mayor. Entonces, esto es muy preocupante porque sí se habló en su momento, muchas fuerzas de la oposición en España también lo hablaron. Recuerdo que el Partido Popular, el PP, Ciudadanos, Vox en su momento, el Partido Libertario de la misma forma, todos los partidos a nivel de oposición hicieron un llamado importante cuando esto ocurrió, pero quedó allí. ¿Sí? Entonces no es solamente Delcy Rodríguez, es también el caso, por ejemplo, que no sé si tú lo conoces, el caso del Pollo Carvajal, que también se Sí. escapó misteriosamente. Entonces esto no es un misterio, esto es algo que está a propósito desde mi punto de vista. Son los testaferros que tienen acá, que no son pocos. Aquí hay muchísimo lavado de dinero, incluso en donde yo vivo, en la ciudad de Madrid, que es donde hay muchísimos más negocios. Tú te das cuenta que sí, somos muchos venezolanos los honestos, los que hemos venido acá a lucharnos el día a día, pero también te das cuenta que hay muchísimo lavado de dinero y son estas personas que tienen vinculaciones con el régimen y han querido montar sus negocios acá y lavarse la cara también de alguna u otra forma y vivir su forma tranquila, vivir su vida tranquilamente en Europa, porque qué sabroso es vivir en Europa, Claro. ¿no? Porque eso es lo que ellos dicen. Entonces, claro, esto es preocupante y es preocupante también incluso lo que tú estabas comentando de cómo nació incluso el movimiento Cinco Estrellas, porque te das cuenta que el socialismo va atacando cada una de las esferas, es decir, la esfera cultural, la esfera de la educación y la esfera de la vida en sí mismo. Porque era lo que te decía y lo que te comentaba al principio de la conexión. Sí, el chavismo inició su proceso, pero inició un proceso de expansionismo de alguna u otra forma. Entonces, ahí te das cuenta hasta cómo han podido penetrar ellos en cada una de las organizaciones, en cada uno de los partidos, e incluso en la universidad. Es lo que te estaba comentando. Hoy por La hoy, en las universidad. universidades de España, sí, hay movimientos radicales del socialismo que te miran mal por tu pensar distinto, por tu decir que eres liberal o porque apoyas algo contrario a lo que son las ideas del socialismo, y eso Claro. hay que decirlo. Es que aquí hay un resentimiento y un odio súper fuerte por parte de grupos como la ETA, en fin, o sea, es que hay muchísimo que decir, pero claro, poco es lo que se comenta porque también han tomado los canales de comunicación, que eso es lo que Por claramente quiere hacer supuesto. el socialismo. Tomar, bueno, de hecho, hablando del tema comunicacional, incluso yo también estoy investigando que en su momento, en una campaña que se hizo para cuando empezó o inició su proceso político Podemos, ellos incluso financiaron con dinero llevado, o sea, traído de Venezuela, mejor dicho, un programa que había en el Canal 33 aquí en España que se llamaba La Tuerca, o se llama La Tuerca. Y esto también es importante porque ahí te das cuenta Claro. cómo la influencia llega hasta el tema comunicacional, que es un arma tan poderosa. Es un Por arma poderosa. supuesto. Entonces, Mira, es aquí preocupante. están cerrando programas televisivos, páginas web, están votando presentadoras. No sé si escuchaste el caso de Lorella Cuccarini, que por no estar en línea con el gobierno, ella fue votada y es el canal de la RAI. Y la presencia de chavistas, de testaferros, hay mucho, también en Italia. Porque, por ejemplo, Alex del Nogal, y el año pasado Alex Saab, con su pareja, la Camilla Fabri, que habían comprado un apartamento de 5 millones de euros, y también el mismo Michael Moreno, él solicitó la ciudadanía italiana. Tenemos ¿cómo se dice? Un vivero de chavistas, de enchufados, de personas también buscadas por la ley, porque tenemos también un caso de una señora que ha sido del DGSIM, que ha sido votada de Estados Unidos, y ella está en Italia, acogida en Italia como entre amigos. O sea, no tenemos este control. Yo no entiendo cómo sea posible que haya gente de este tipo y que el control no llegue hasta que no suceda algo de particular, como el caso de Alex Saab.
Sí, Y bueno, yo creo que los venezolanos esto sería algo muy importante que todos tenemos que usar y que estudiar y que practicar y que claro, hablar y que denunciar cualquier cosa, totalmente. cualquier situación que uno conozca, y si no tienen o sea, que no quieren mostrar su cara, ellos pueden, porque muchos me llaman y me dicen, mira, yo sé que ya está, pásame el nombre, dime lo que tú piensas y investigamos. Antes de hablar de una persona, tenemos que investigar si es verdad. Y lo podemos Claro, hacer. claro, Y claro, tenemos que totalmente. hacerlo como venezolanos. Y tenemos que hacerlo totalmente. Bueno, de hecho, fíjate que acá en el live se van conectando varias personas. De hecho, se conectaba 20 a Alemania, 20 a Holanda. Bueno, también están de Ecuador, creo que de Perú, por ahí Saludo los a todos. de mundo. Y claro, por ejemplo, 20 Alemania y 20 Holanda también me están diciendo que también es importante. Claro, quizás en estos países de Europa, claramente hay una situación que cambia, porque claramente hay un gobierno distinto, digamos, pero no se escapa de lo que nosotros estamos hablando, como porque, de hecho, uno de los llamados que nosotros hacemos y que yo creo que es súper importante, no solo por la gran cantidad de venezolanos que tenemos, por ejemplo, en Italia y en España, sino por los vínculos, además incluso históricos, de arraigo, sí, de arraigo entre lo que ha sido esas conexiones Italia, España, Venezuela, es el llamado que también se le hace a la Unión Europea, ¿no? De que atiendan realmente este tema. Nos hemos dado cuenta que tampoco es casualidad como, por ejemplo, una agenda estadounidense avanza en el tema de sanciones, por ejemplo, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace muchísimos años, pero en España, por ejemplo, hay un bloqueo con respecto a eso, donde aquí deberían haber muchísimas sanciones por parte del gobierno hacia el régimen venezolano y no se hace. Y sabemos que, por ejemplo, España es de los países con mayor influencia en lo que Hispanoamérica se refiere, porque hay un vínculo, como te decía, incluso a nivel histórico. Y no sucede porque claramente estamos gobernados por un brazo, un tentáculo, como lo hemos denominado nosotros, un tentáculo del régimen. Es que no es casualidad. Entonces, nuestro llamado también tiene que ser a nivel institucional, no solamente a las fuerzas opositoras que hay en Italia, en Por España, en supuesto. los distintos países de Europa, sino a la Unión Europea en general, a que se Bueno, aboque nosotros, a poder hacer acciones, porque claro, tenemos mecanismos, por ejemplo, en Latinoamérica como el PIAR, que lo hemos apoyado nosotros como organización, pero a ver, en la Unión Europea también hay mecanismos para ejercer, en la ONU claramente también hay mecanismos para ejercer como la responsabilidad de proteger, que también nosotros lo hemos defendido desde hace muchísimo tiempo, pero no hacemos nada si solamente somos unos pocos nosotros los que estamos llevando esta claro. agenda, ¿sí? Mira, y también yo te quiero decir, el peligro que se corre, por ejemplo, en Italia, el movimiento Cinco Estrellas está apoyando Irán y China siguiendo el modus operandi de Maduro. Y nosotros tenemos otros aliados. El aliado más importante es Estados Unidos para nosotros. Y ellos están dando la posibilidad a Irán, no sé qué esperan que ondee la bandera, a lo mejor iraní también en Roma, y eso nosotros no lo podemos permitir. Y por lo que tú me decías de Europa, no sé, tú seguiste seguramente la moción que presentó Vox y que fue, según lo que vimos, ablandada por otros personajes. Eso Sí, también a mí me dolió un poco, porque yo claro. vi que no, que algo todavía no está funcionando. Porque sí, si se celebra que Europa está haciendo esto, que están en contra de Maduro, pero al momento real que se pueda de verdad hacer algo, que no tenían que ser, que digan, no sé, hay que hacer una intervención militar, eso no, pero que sean muy más directos y más severos con respecto a Maduro y a toda su cúpula. Eso no había, yo vi el documento, la parte que fue eliminada y me pareció de verdad demasiado y a mí me molestó un poco, te digo la verdad. No, No claro, sé qué claro, opinas tú de eso.
No, 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 desde luego, a mí eso me parece más bien un retroceso y incluso en términos, digamos, coloquiales es un saboteo, porque al final, si tanto hemos dado por avanzar en esta lucha y tanto también le hemos exigido de alguna u otra forma, porque ya prácticamente se ha vuelto hasta una exigencia por el mismo tema de emergencia, una exigencia a la comunidad internacional que ponga los ojos en Venezuela, como entonces nosotros digamos, nosotros mismos, porque es venezolanos, una representación venezolana, de la que tú hablas, llamada oposición, pues entonces va a ser este retroceso, ¿no? Porque para nosotros es un retroceso, más bien, lo que sucede en esta instancia. Entonces, a mí, más allá de todo, me parece preocupante y aún más preocupante el hecho de que este tipo de actos, entonces lo que nos impide a nosotros es avanzar y avanzar entonces en lo que para nosotros tiene que ser una prioridad, que es en la salida del régimen de inmediato. Es que ya es una agonía lo que se está viviendo en Venezuela y que nosotros desde acá podamos percibir eso claramente es tener prácticamente las manos atadas. Y es Así además es, así es. totalmente contrario a lo que, como te decía al principio también de la conexión, es nuestra agenda, es lo que hemos planteado, es lo que hemos denominado. Sí, hoy nosotros hablamos de una operación para la paz y la estabilización, pero a ver, nuestra organización ha sido enfática desde hace muchísimo tiempo, desde el 2012, en el 2014, en el 2017, actualmente estamos en el 2020, en un estado de pandemia, sí, pero sabemos que el estado de pandemia también ha sido usado por los gobiernos socialistas como una excusa para poder avanzar en su agenda de opresión y de omisión a lo que está pasando también en Venezuela. Entonces, esto hay que decirlo, porque esto es Hay que tremendamente decirlo. perverso, pero es que es Sí, así. mira, yo pienso que todos tienen que leer lo que propuso María Corina Machado. O sea, la operación OPE, la operación de paz y estabilización en Venezuela, no son solo palabras, porque la línea, yo leyendo la línea me doy cuenta que eso es un camino que se puede hacer, que se puede efectuar con la colaboración de otros países. Si no es que queremos hablar de intervenciones particulares, pero esto sí es un proyecto que podría funcionar, pero tal vez no ha sido examinado como tiene que ser porque si yo leo todos los pasos de este proyecto, el control del territorio, asistencia humanitaria primaria, reconstrucción de la infraestructura, restauración y la parte más importante, el bloqueo, iniciar con el bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba y viceversa. Esa es la parte más importante para poder iniciar un proceso de democratización del país para llegar después, más adelante, cuando ya no estén más presentes. ¿Cómo se puede seguir hablando? También Europa lo hace eso. ¿Cómo se puede seguir hablando de elecciones libres y democráticas en presencia de un Estado mafioso, de criminales al poder, que no te permiten tampoco hacer un tuit que te ponen preso? Entonces, ¿cómo se puede pensar de llegar a elecciones de ese modo? Hay que cortar ese lazo, ese lazo con Cuba y con toda la organización criminal que sigue y que tienen el poder de la comunicación, de los medios y todo lo que sea. Y además expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos, trabajar todos en conjunto con un grupo de países. Para mí es una propuesta muy interesante y que puede funcionar. Yo aconsejo a Totalmente. todos que se lean Sí, completamente de hecho yo había puesto el link, yo había puesto el link del artículo más arriba, yo lo voy a dejar también, bueno, traté de dejarlo fijado, pero no sé por qué no se dejaba fijado en el chat, lo voy a volver a colocar para que todos los que estén interesados, que yo creo que es importantísimo leer este artículo, es el reciente artículo que ha publicado María Corina Machado en el diario El País
de España, El Mundo, perdón, El Mundo de España, y que también fue publicado en Vente Venezuela en nuestra página web, donde ella habla acá de temas súper importantes e incluso ella también hace énfasis acá de la expansión que ha habido con respecto al tema del ataque institucional en lo que ha sido España. Y claramente, pues lo que tú ya venías conversando, Cosmo, de incluso no solamente en España, sino de la red clientelar que se tiene de alguna u Claro. otra forma en lo que es Europa. Porque claramente, y es lo que yo siempre he dicho, nosotros conocemos casos puntuales como los que hemos hablado hoy y hay investigaciones ya de esto. Hay también sondeos de cuánto a nivel de financiamiento estamos hablando y desde hace cuánto tiempo además. Pero hay muchos casos que todavía nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos muchísimos casos que están allí y que para mí yo siempre lo he denominado como unas cajas de Pandora y cuando esto se abra, aquí van a haber vinculaciones tan grandes en las que nosotros incluso nos vamos a sorprender de personas que han estado vinculadas de alguna u otra forma que pensábamos que no estaban vinculadas y sí han estado. Entonces, esto es sumamente preocupante porque tenemos una parte, es como una punta de un iceberg, por así decirlo, que nosotros conocemos muy bien, pero hay mucho al fondo que todavía no conocemos y que nos falta por conocer. Y entonces, por eso es que es tan importante el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad internacional, el llamado que nosotros le hacemos responsablemente como venezolanos que estamos viviendo en esta parte de Europa, de este continente tan importante, que le hacemos a las instituciones, a la Unión Europea, al Parlamento, incluso en Italia, al Parlamento español y a las demás fuerzas de venezolanos que también están hoy en Holanda, en Alemania, en Suiza, en Malta, Por todos lados. exacto, estamos regados en todas partes del mundo y yo creo que nuestra labor tiene que ser presionar justamente desde allí, presionar además a las organizaciones aliadas, a las organizaciones opositoras que realmente son voz para elevar esta lucha que nosotros estamos llevando. Es que es lo que nosotros hemos dicho y nos hemos cansado de decirlo, solos no podemos y hoy más que nunca ese mensaje es poderoso porque el ciudadano en Venezuela lo ha dado todo y la institución, la poca institución o la poca institucionalidad que había existido en Venezuela también lo ha dado todo. Entonces, ya hemos pasado a un punto de no retorno, por así decirlo, donde nosotros tenemos que ser mucho más exigentes y que realmente entonces nos aboquemos a estos pasos que tú has dicho muy bien de la operación de paz y estabilización que nosotros hemos denominado y que no solamente se quede en un papel, sino que se lleve a la acción. No solamente Claro. hoy podemos contar con un aliado, como lo hemos hablado, como Estados Unidos, sino que hoy tenemos que avanzar en que otros países que hoy son democráticos y son libres, pues también puedan apoyar a esta causa. Esa es la verdad. Sí, porque no sabemos que los venezolanos que están en el país tienen un gran problema. En este momento, también con la pandemia y con todo lo que está sucediendo, ellos tienen que escoger si quedarse en la casa o morirse de hambre o morirse de, de virus. Pero Sí. nosotros venezolanos tenemos una responsabilidad muy grande, todos los que estamos afuera, y somos más de 5 millones. Eso quiere decir que si solo la mitad de nosotros se activa y se pone a trabajar para recuperar a Venezuela, siguiendo, a veces hay que seguir una estructura y esta me parece una forma muy interesante de poder ayudar y de entender que es una salida que yo creo que pueda funcionar. Y no estar santificando una vez una persona, una vez la otra, porque si seguimos santificando no vemos más la verdad. Hay que tener la capacidad, la valentía de reconocer que quien comete errores. No podemos quedarnos siempre con una fea mentira porque no, una linda mentira porque le tenemos miedo a una verdad fea. La verdad fea te ayuda a entender que no puedes confiar con una determinada persona y que tienes que cambiar y que tienes que hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de acción. Entonces, tenemos que no quedarnos siempre negando
la verdad. Porque yo siempre digo, negar la realidad no cambia la verdad. La verdad es una. Aunque tú lo niegues, aunque tú no aceptes, aunque tú no digas, ah, no, tú no es justo lo que estás diciendo, es mentira, aunque sea evidente que es verdad, y tú lo estás negando, eso no va a ser útil para el país y tampoco para nosotros. Es así, totalmente de acuerdo con Joven. De hecho, en la línea de la que tú estás comentando de la negación de la realidad, nosotros tenemos una exponente del liberalismo que habla de eso, que es Ayn Rand, y esto es muy importante porque allí es donde nosotros también tenemos que anclar nuestro pensamiento y nuestra idea, que es a nuestros referentes morales incluso, y nuestros referentes filosóficos que no en vano, pues son los que han hablado desde hace muchísimo tiempo de esto, de esta perversidad y que es lo que yo siempre digo, siempre podemos traer o siempre podemos retornar a esta maldad. Yo hablaba hoy con un amigo justamente que está en Venezuela y se estaba leyendo un libro sobre Hitler y me decía, yo no puedo creer que hoy por hoy todavía hayan estas formas de dominación en el mundo. Y yo le digo, sí las hay y las va a seguir habiendo en tanto y cuanto siga existiendo esa subestimación de que no, eso no va a pasar acá, no, el socialismo aquí es distinto, no, esta persona no es así, no, bueno, este régimen militar lo que va a buscar es el orden. Y entonces, bajo esas ideas falsas que nos han tratado de vender siempre, es cuando realmente los autoritarismos, los totalitarismos y los socialismos y los comunismos, entonces se agarran de allí y pues sabemos lo que hacen con toda una nación, que es Por prácticamente supuesto, arrasarla y prácticamente tener a toda una ciudadanía arrodillada, porque esa es la verdad, eso es lo que les gusta a ellos, tener a una ciudadanía arrodillada y que además nos hemos dado cuenta con la conversación, además muy amena que hemos tenido el día de hoy, que no solamente basta con penetrar a un país, sino que también expandir estas ideas para ellos, obviamente va a ser de gran avance. Entonces no es solamente quedarse, por ejemplo, en el caso de Venezuela, particularmente, de aplicar lo que había sido en Cuba, pues uno de los peores gobiernos a nivel histórico, además, sino que solamente, no solamente esto, sino que también se pudiera expandir esto y nos dimos cuenta con Latinoamérica y ahora con los nexos también que tenemos en Europa. Así que bueno, como yo muy encantada de estar contigo el día de hoy, no sé qué quieres decir para que vayamos cerrando la conexión. mira, yo espero que después de 22 años eh, tenemos una madurez y también una experiencia que no tendríamos más que caer en palabras. Y espero que todos nos podamos unir, todos los venezolanos que estamos como diáspora. No podemos pretender mucho de los que están adentro del país, yo creo, pero todos los que estamos como diáspora tenemos que unirnos para que el mundo entero se entere de todo lo que es este régimen, porque no es más un régimen, es un estado de criminales y mafiosos que es imposible, de narcotraficantes, y es imposible pensar de tener elecciones, y con todo el cariño que tenemos y con toda la esperanza que tenemos, es imposible tener elecciones en estas condiciones. El primer paso, como dice siempre María Corina, es sacar a esa gente y después comenzar a hablar de elecciones. Yo saludo a todos, muchas gracias a Edmalí por este encuentro muy interesante contigo. Espero que tengamos otra ocasión. Yo saludo a todos los 20 y los venezolanos que nos están siguiendo, los que nos seguirán, que van a ver el programa grabado. Gracias. No, gracias a ti, Cosmo, gracias a ti, gracias a toda la estructura también de Venta Italia. Les mando un abrazo fuerte desde acá, desde España, y bueno, todo el equipo también de Venta España les saluda. Agradecida con todas las personas que se conectaron el día de hoy y nos pudieron escuchar. Indicarles también que este live va a quedar grabado en nuestro feed de Venta España y bueno, posteriormente quizás también Venta Italia lo vaya a colgar en sus redes. Así que Claro. bueno, agradecidas por todas las estructuras de Vente Mundo también por haberse conectado el día de hoy.
Y bueno, recordemos siempre que nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el reto también de alzar la voz para que este oscurantismo que hoy vive Venezuela y que incluso hoy vivimos nosotros en el exilio se acabe lo más pronto posible, y esto va a acabar únicamente cuando saquemos a estos criminales, como bien lo ha dicho Cosmo, del poder, y que no solamente son criminales, sino que además incluso tienen vínculos con el terrorismo, y esto es realmente agravante. Entonces, bueno, les vamos a dejar también el link en lo que va a ser nuestra bio, para que lo puedan ver también de nuevo, el link del artículo de María Corina para El Mundo. Y bueno, pues seguimos en contacto y muchísimas gracias a todos por la conexión. Gracias, Cosmo, y bueno, nos vemos en Gracias. una próxima oportunidad. Chao a todos. Chao, gracias.